Hey, ¿qué tal familia? Bienvenidos a Nocturne Player, bienvenidos a mi canal, bienvenidos de nuevo a un juego, pero un juego mítico, Red Dead Redemption. Este vendría siendo el uno si lo ponemos pues en orden, pero en realidad por historia este vendría siendo el 2, ¿cierto? Es la continuidad de Red Dead Redemption 2. Los que nos gusta este juego y pues somos amantes de este juego, pues sabemos bien ya la historia. Pero eso es una joya. 2010 fue el lanzamiento de este juego y 14 años aproximadamente tenemos por fin una remasterización. Yo creo que es una remasterización, ¿cierto? Entonces vamos a mirar a ver qué tal van, gráficas en lo más alto y vamos a darle, que tengo muchas ganas de jugar este juego. Si no lo llego a jugar por capítulos, trataré de jugarlo en directo. Sino que es un juego muy extenso, no sé cuántas horas se pueden tomar, pero no sé si se traería, si se fueran por capítulos o sería en directo, pero yo creo que sería mejor en directo. Así que nada, vamos a comenzar a jugar. Bueno, tiene un DLC que es este de pesadillas, pero bueno, eso todavía no. Normal o extremo. Vamos a jugarlo en extremo. Extra, extra, health benefits of smoking. Extra, extra, read all about. Hey, watch it, mister. Read all about it. Bill Williamson's gang terrorizing New Austin. Extra, extra. Well, I, for one, am grateful, Mrs. Bush, that they are finally bringing civilization to this savage land. I could not agree with you more, my dear. My daddy settled this land, and I know he'll be looking down on us, pleased at how we help the natives. Yes, they've lost their land, but they've gained access to heaven. But Father, do you mean unless an innocent receives communion, they're destined to go to hell? That hardly seems fair. What I mean to say, Jenny, is that there is a great deal of difference between an innocent and a savage. I never thought of it that way. Yes, they lived like animals, but they're happier now. Not only do people now have motor cars, Father, but I heard that pretty soon we will be able to fly. No, only angels can fly, Jenny. No, apparently people can fly. Didn't you hear? Out in Kansas, a man even got a car to fly. I hardly think so, Jenny. Apparently, Mr. Johns wants to run for governor, which is why he's so concerned with cleaning up the state. Nate Johns. Yes. His family is nothing but hillbilly trash that came here after the war. I don't want to be judgmental, but this state should not be ruled by such a disgusting family. A family without class.
Apparently. John's family have made a lot of money, and he has a lot of friends in politics. Mrs. Bush, money isn't everything. There are many things that money cannot buy. It seems that money can buy voters, though. What you must remember, my dear, is that we have been brought here to spread the word. And the word and civilization, they are the same thing. They are the gifts. It is the opportunity we have, the chance to live among people who are decent and who do not kill each other. And who let you worship in peace. It's so confusing, Father. Sometimes I find it impossible to make the distinction between a loving act and a hateful one. I mean, they often seem to be the same thing. Yes, Jenny, it is confusing. But you only have to ask me if you need help. Indeed. Well, here we are, Mrs. Bush. Armadillo. Gente, qué juego tan mítico, en serio. Qué ganas de jugarlo. 14 años después vemos este pedazo de juego. Hay muchas cosas de las que, por ejemplo, las cicatrices y esas cosas que sabemos pues que pasaron en el Red Dead Redemption 2. Como les digo, los que nos gusta este juego de Red Dead Redemption sabemos que la historia es primero el 2 y después este. Pero es increíble volver a ver todas estas cosas. Ellas también hablan de los nativos. Recordemos que los nativos también los ayudamos a pelear ahí en Red Dead Redemption 2 con Arthur. Casi al final. Este juego no lo he jugado. Pues he jugado partes, nunca me lo he pasado completo. El 2 sí, es que es el mejor juego para mí de toda la historia. Vamos a mirar los controles. Creo que estamos en 1907 o en 1911, porque en el 2 estamos en 1899. Hey, my friends. We're pleased to meet you, Jake. I got the horses saddled up and ready out front. Sigue a Jake hasta los caballos. Bueno, el juego es un remaster, sí está remasterizado, pero sin embargo se ve brutal. Se ve brutal. Vamos a entrar con este. ¿Con cuál corro? Uy, mierda, saco la pistola ahí de una. Ah, con este. Como hace rato no juego el Red Dead Redemption 1, E2, no me sé bien los controles. Vamos. Básicamente aquí también nos vamos a encontrar a todos nuestros amigos de Red Dead Redemption 2. Y lo mejor de eso es que es como la venganza por lo que le hicieron a Arthur. Aunque hay un dilema ahí, no se sabe si Arthur murió por los golpes o por la enfermedad. Pero bueno. Estás muy lento. I think I heard his name. Says he got a telegram from some Blackwater big bugs asking for a guide. I guess it's none of my business. That's right. Es que es tan increíble que hayan sacado este juego y el 2 lo hicieron en historia todo con una destreza brutal que en
encaja perfectamente Trust me. a There's este. O things sea, you better off de not que en el knowing. 2 es... O sea, jugás el 2 y continúas con este y es la historia así tal cual. You don't look much like no Blackwater fella. That's because I ain't. If I'm being honest, I don't care much for those highfalutin big city types. Not much at all. Blackwater ain't much of a city. More of a town with delusions, but no, me neither. Come on. Es al A momento fella told me he brutal. was out in Blackwater a few months back and saw one of them newfangled carriages without horses. Is that so? And you wind 'em up like a crop. Damnedest thing ye ever saw without the aid of liquor, he told me. Times are changing fast. That's for sure. Otro juego de Rockstar es brutal para hacer juegos, ¿cierto? Pero otro juego que sí deberían de hacerle un remaster o un remake, pues dado el caso, sería lo mejor. Es de Bully. Bully también es un juego brutal. También creo que 2008 o 2000 algo es ese juego. Anda pulsado B para mirarlo, sí. Come on. Eso, llegamos. Easy. Listen, mister. This here is what's left of Fort Mercer. Por Mercer. Some gang rode in and took the place over. So I understand. This is where we part ways, friend. You have yourself a good time. Acércate a Fort Mercer. Hey. Ese caballo corre mucho. Bill! Bill, I've come for Bill. you. Bill Williamson! Come out here right now! Un ex amigo. Go Traidor away también. now, John. Don't make me kill you. Nobody needs to kill anyone, Bill. You must think I was born yesterday. You always did think I was an idiot. That ain't fair, Bill. You were as my brother. Creo que es la misma Come to voz. try to save you. Creo que es la misma voz de Red Dead Redemption 2 de John. Oh. Do I look like I need saving? Bill, please. They want to kill us all. I can help you. Well, you never tried to save me before. You only seemed to save yourself. Bill, I implore you think about this. You implore me? You implore me. You always were one for fancy words. Es increíble Well, things eso, de are verdad. different now, John. Now I'm in charge. No more Dutch, Ni Dodge. and no more you. Traidores. Perros. Implores. I implores you to go back and tell them to send someone just a little bit more impressive next time. Well, Oh. Poor John. Un ex amigo. Que también hay que darle casa. Tenemos que darle casa a todos ellos. Es que, 14 años en serio de este juego. Pues si ya llevamos 2008, 2018, 6 años de Red Dead Redemption 2. Esa era la que iba en el tren. Allí iba en el tren. Pues si no me equivoco, yo creo que es ella. Sí, es ella, es ella.
Amigos nuevos, problemas viejos. Empezamos ahora sí un poco la acción. Well, you're alive. So it would seem. So, how do you feel? I don't know the polite word for it. I do. Stupid is the word we use around here. What were you doing? I was doing something stupid. Well, you'll be okay. Once you didn't die, the doctor said you'd be fine. He got the bullets out a couple days ago. Good. It cost us $15. $15 hace I'm más sorry, de madam. 110 Should have años. left me there to die. Did you want to die? I mean, was that it? Was that why you went straight out to Fort Mercer and picked a fight with the worst bandit in the county? To die, Mr. Mr. Marston. John Marston. Mr. Marston. Bonnie McFarlane. Miss Bonnie McFarlane. Well, you may be right, Miss McFarlane. I don't know. So what were you doing? Was trying to give Mr. Williamson a chance. For old time's sake. You know Bill Williamson? Knew him. Long time ago. Well, what was he like? Dumb. Just like you. Thank you, miss. See my hat? I have. And, what will you do now? Now I'm gonna take my time and go after him the less kind way. Well, that sounds very fun, Mr. Marston. Quite heroic, just like in those penny dreadfuls my brother used to read. Meanwhile, if you'll excuse me, I've got a ranch to run. Of course, if you're feeling better, why not take a ride with me later? Help me patrol the perimeter. You can earn back some of that money we wasted on doctor's bills. Of course. And thank you for saving my life, I mean. Next time, Mr. Marston, I strongly recommend you don't try to lose it quite Tan so fácilmente. earnestly. I'll bear that in mind. Esto es brutal, en serio. Con Bill no tenemos tanta interacción en el 2. Pero hay que darle casa. No me dan un caballito. ¿Verdad? Y mi caballo. Aquí lo puedo llamar también. No. Pensé que lo podíamos llamar como en el 2. Mr. Marston, back in the land of the living, I see. Figured it's about time I started paying back that $15. I sure can use an extra pair of hands around here. Let's see if we can get you back in the saddle. Camina con Bonnie. Creo que ese era mi caballo. Para observar a la gente. There's the foreman's office. It's also where we lock up good-for-nothing outlaws, such as yourself. I'm happy enough with my current quarters right now, Miss McFarlane. I picked out Ese no a era. fine horse for you. Uy, qué mentira. Ah, tu nuevo caballo. Time for you to see Uy, what a qué real bug. ranch looks like. Dios. Un bug. Yeah! Cuando cabalgues junto a una persona puedes mantener A para ir a la misma velocidad, sí, igual que en el 2. Aunque el caballo negro también está chimba. To your right is the general store. Como se nota You el won't find calor. Parisian high fashion, but it's good for the essentials. Very Y el convenient. polvo. I don't think I've ever seen a ranch with its own store before. Mirar hacia la tienda. Ahí vamos a conseguir insumos. Balas quizás también. And here's Munición. the corral. This one's for the horses. What do you think? I'm no expert, but it certainly looks like a fine corral. I suspect you've stolen more horses than you've broken. Now, where'd you get such an idea? First impressions are hard to erase. Si mata esa gallina. Más fácil robar los caballos que domarlos. That's the train station. Things sure have changed since the line finally got finished, bringing in all sorts of new folk like yourself. Is that such a bad thing? Change is only good when it makes things better. Let's go! Buena frase, es verdad. Uf. Yo creo que en este juego el caballo no se hace daño. That's the barn over there. Paul built it himself when I was just a little girl.
bonito, bonito. Come on. And here we are, back at the house. Let's stop for a while before we head out on patrol. You'll get no complaints from me, Miss McFarland. Un poquito ahí de tuto para explicarnos cómo cabalgar. Sí, yo creo que aquí los caballos no sé... Es que el Red Dead Redemption 2 es muy real, de verdad. Es brutal. Es otro nivel. Eso es un remaster. Thank you, ma'am. Getting shot then riding a horse seems to take it out of you. I could use a rest. Sure. Come on in. I'll show you the house and then you can sit for a while. Thank you. Bueno. Mr. Marston. Miss McFarland. Remember me telling you about the trouble we've been having with rustlers and other undesirables? Nos van a dar I do. Will you help me keep watch on the nuestra property primera line arma. this evening? Sure. I want to see just who is trespassing on our land. This is a fine weapon. Come, let's head out. The country is really Just beautiful gonna- around this time. No sé qué es. Sé que era una Ready, Mr. escopeta. Marston? Let's mount up and patrol the ranch. Carabina, la carabina. Súbete a tu caballo. O sea, me puedo subir a cualquier caballo. Bueno, ya eligió esta. Vámonos con el mismo. Yo que el otro lo veo como más grande. Right, follow me. Keep your eyes peeled for anything suspicious. Acompaña a Bonnie. Oye, a ver, es que pues yo creo que ya la mayoría de gente ha jugado Red Dead Redemption 2, I feel a ¿cierto? lot happier now I got a rifle. Well, with your trigger itch and my feminine intuition, we should make quite a team. Ajá. Let's go. Pero en el prólogo pues vemos... Bueno, sigue la familia de Marston, ¿cierto? De pronto acá nos encontramos con nuestra familia, con Jake y con Abigail. God damn it, these rabbits are at it again. Come on, let's get rid of them once and for all. Hay que matar los Get your rifle out. conejitos. It's about time these little thieves met their maker. Desastre de los conejos. Uy. Es muy jodido. Kill those little varmints. Con control, es muy complejo. Rabbits and outlaws, I see. Y no los pueden cazar mejor para... Uy, espera, yo miro eso como es con teclado. Ah, no, con teclado es mucho mejor. Bueno, ese quedó... Bueno. Es mejor jugar con teclado, creo yo. Para disparar esas cosas y... Let's get going. We've still got Vamos a jugar plenty con of teclado. ground to cover. Sí, no, es que es mejor y así disparo con mucha mejor puntería. If it's not the rustlers stealing our cattle, it's the rabbits stealing our crops. It ain't never easy living off the land like this. Maybe you should move to a big city. Become a lady of leisure. Por cierto, en el inicio hablaban de que el hombre podía volar, que ya próximamente el hombre iba a volar. Pero ven, ¿cómo corro aquí? Espera, es que no sé cómo corro. Con este el de ay, pero ¿cómo corro? No sé cómo se corre aquí. No sé cómo se corre aquí. Es que sí es más difícil disparar así. Los coyotes sí, porque se comen a las gallinas. Por cierto, allá tienen uno con una gallina en la boca. Se la lleva, se la lleva, se la lleva, perro. ¡Ay! Le di a la gallina. ¡Ah! Maté también a la gallina. Maté también a la gallina.
No sé con cuál se corre con el teclado. Con recargo. Voy a mirar. No, creo que es mejor jugarlo con control. Sino que como lo puse en extremo, no está la ayuda para disparar. De puntería. Puntería asistida, creo que se llama. Por eso. Pero bueno. Entonces, ¿qué? Me bajo. Aquí voy a dormir. Si te para su caballo... Thank Ah, you no for leí. your help, Mr. Marston. Makes me kind of happy I saved your life. Get some sleep and I will see you in the morning. Good night, Miss McFarland. Bueno, nuestra primera noche. Ah, bueno, aquí era donde estábamos. Donde nos trató. Si duermes te levantarás 6 horas más tarde. También puedes recoger munición del baúl de la... Ah, tengo munición. No tengo que comprar munición. Ah, brutal, brutal, brutal. A ver, yo veo cómo es eso. Tengo honor. Munición de revólver 8. Algunas personas te facilitarán información valiosa sobre el entorno en forma de mapas o periódicos. Bueno, por el momento entonces... Ah, ¿puedo cambiarme el atuendo? Oh, pero no tengo nada. Bueno. Vamos a dormir y a guardar partida. Uy, ¿qué le están haciendo a mi caballo? Listo. Otro día. Otra aventura. Tenemos a Bonnie por allí. Le subo un poco el volumen. Uf, este caballo va muy rápido. El caballo que ame. No leí cómo se llamaba la misión. Oh, Mr. Marston. How are you doing today? I'm well, Miss McFarland. Thank you. How are you? Well, I'm fine. Thank you. So, how are your ribs? Fine. A little sore, but apart from a couple extra scars, it'll be as nothing happened. Good. Come in, come in. You know, you never did tell me how you met that Bill Williamson or Si le what contara. you wanted from him. No, miss, I did not. Well, why not, if you don't mind me asking? I certainly don't mind you asking if you don't mind me not telling. See, it's a complicated and somewhat pathetic tale, and by telling you, not only would I be putting your life in danger, but also threatening the lives of some people that I hold very dear. Well, I apologize if I seem to be prying. And I apologize for my reticence. Hope you believe me when I say that it's simply out of respect for you. Of course, Mr. Marston. I understand that a city dweller such Pero as pues yourself éramos likes to have some forajidos. exotic secrets, so us country folk are impressed. I'm no city man, miss. Yeah, but I saw you get on the train at Blackwater. You with Sí, those allí iba en el gentlemen in tren. bowler hats? I'm still no city man. But I bet you can't nos ride, vio, nos vio, nos Mr. vio. Marston. I hate to take money from a lady, miss. Oh, you won't be. I'll race you right now. If it makes you happy. We'll see. Una carrerita. Esa vieja me está coqueteando. Y eso me gusta. Bueno, el caballo. Este caballo corre mucho, parce. Espéreme. Calma. On the count of 3. 3, 2, 1, A ver. go! I trust you're not gonna be a gentleman about this. You don't know me at all, Miss McFarland. Come on. Pero no entiendo ese caballo definitivamente. Come on. ¿Será que le pego un disparo al caballo de Bonnie? Ah, sí. Entonces tengo que darle suave.
Ah, pero me tocaba el caballo. Jabalí, quite. Pero ¿cómo me vas a tirar cuando hay un jabalí? O un marrano, no sé qué es eso. O sea, si lo doy demasiado, me tumba. No sé por dónde va el camino. Por acá. Eso no era así en el 2. No sé si tendrá que ver con la confianza con el caballo. No sé si aquí se ve eso. Vea, otra vez me tumba. Muy tocado, caballo. A ver. Por allá va. No. Let's go. Come on, easy up now. Será así con todos los caballos. Vea, vea. Ahora será que toque ganarle. O sea, pero en realidad es muy real. Me ganó, me ganó. Me ganó justamente. That was fun. Sure. You know, you should go pay the marshal a visit in Armadillo sometime. I'm sure he could help you deal with that nice Mr. Williamson. Yeah, I might just do that, Miss McFarland. You do whatever you think's best, Mr. Marston. Sí, señor. Le dijo metida, pero bueno. Está bueno, está bueno. Ese detalle del caballo no es así en el 2. ¿Esto qué es? Un perro. ¿Puedo usar el perro? Uy, no. ¿Cómo guardo el arma? Ah, mira, acá tengo la rueda. Ah, es que tengo revólver. Bueno, las manos. Vamos para... No puedo robarme otro caballo. Este caballo está muy resabiado. Aquí habían caballos, ¿no? Pues no hay. Ah, sí, allá hay unos. A ver, usted. Corrámele usted. Usted también me patea. Sí. Ah, bueno, es normal. Pensé que era de pronto el tema de confianza con el caballo, pero no. Pues, si le das duro, lo presionas para que corra más, él se cansa y le da rabia. Bueno, aquí, comisaría. No, eso queda bien lejos. Mapa. Estamos aquí, armadillo. Sigue ese camino hacia el sureste para visitar al comisario en Armadillo. Uf, esos caballos corren demasiado. Calma, calma.
Ah, es que mira, ¿sabes? No vi que ahí en el mapa hay una línea azul que si le doy duro, mira, él se cansa. No había visto ese detalle. Hello. Qué chimba. De pronto uno puede comprar caballos, no sé. Esa línea azul no la explicaron ahorita. Si le hubieran explicado, hubiéramos hecho una mejor carrera. Uf. Oiga, pero queda lejos eso. Queda muy lejos. Ahí en Red Dead Redemption 2 también tenemos armadillo. Nada más podemos ir con John. Con Arthur no podemos ir. Por lo del robo. En esa... Ahí el juego tiene cólera, si no me equivoco. Y es tal cual. Es curioso, si juntamos el mapa de Red Dead Redemption 2 con este mapa, se supone que por ese lado también tendríamos los pueblos de Valentine y todos estos. Es el comisario. Qué asco. Shut up, you. And what you want? Está durmiendo en una John celda. Marston. You wanted to speak to me. I did. Apparently so. Why? Wow. I guess because we're both in the business of the law. You that fella from the train company? No, I'm from Fort Mercer. Fort Mercer? You them, one of them Williamson boys. Calm down. Go on, shoot him, mister. Shoot him. Come what, you getting cute with me, boy? Que dispárale. What's going on here? I got Es que me ese one ni of them siquiera es Williamson boys. el I comisario. got me one of them idiots who Un give pendejo Marshall ahí. a bad name. Jonah, put your gun down. Jonah. No hubo acción ahí. You must be the man from Blackwater. Yes, sir. Listen, that dog ain't too bright, but he seems loyal. Jonah, get out of here for a minute. Yes, sir, Mr. Johnson, sir. And you. Oh, I done seen enough of your hide around here, friend. I think there's some school children down the way you can go and frighten. Oh, hardy fucking har. Dickhead. What are you doing here, Mr. Marston? Apart from frightening my deputies. I'm here to capture or kill Bill Williamson. Okay. Can you help me? He's outside my jurisdiction. He's in the next county. Of course, Bill Williamson and his boys have tended to keep themselves away from my town. So you're happy to have him out there? Well, I ain't happy, but I also ain't suicidal. My job is to keep this town safe, not clean up all of these 3 counties. It's hard enough around here. You know, I hear you speak, and suddenly I'm reminded of how some of the people I respected most in my life had a problem with authority. What's wrong with you? Well, I'm sure you and your fine friends have enjoyed spending your time running around pursuing noble Ya saben de causes. nosotros. My cause is to keep this town from turning into a living hell for the folks who live here. Whole world has problems, mister, and I'm here doing what I can. Why? What's happening? Right now, I got the railway, the people who pay my salary, trying to get me to turn a blind eye to them burning down settlements up there. I got a bunch of cattle rustlers out comprado. in Box Canyon needs shutting down. Not forgetting the gang that keeps murdering homesteaders out in the back country. And I got a bunch of hoods over in the saloon, drunk, threatening to shoot up the whole town. That's all I got today. But it's early yet. Give me a couple more days. There'll be more. All right, tell you what. Yo le ayudo y usted me ayuda.
Let's go deal with them hoods in the saloon. Then we'll discuss Williamson. Okay, boy. You're a persistent little cuss, ain't you? Only when things matter. Come on then, Marston. Follow me. Vamos pues. No sé por qué está corriendo. Se supone que si dejo presionado va a la velocidad de él. Uy, gente, yo creo que aquí hay de esos duelos. Led by this fella called Walt. Goddamn road agents who prey on the stages coming in and out of town. Drivers in Armadillo spend more time with their hands in the air than on the reins these days. And you're happy to let them drink in your saloon? Happy? No. The way I figure it, better they're carousing in there than out robbing decent folk. There's the dumb rat bastard now. Let's follow him. A esa cantina fue que llegamos nosotros. ¿Será que puedo silbar también? Ah, sí. Ah, qué chimba. Caballo, ¿dónde estás? Ahí está el caballo. What are you doing back there, Marston? If Walton's as bad as you say he is, why don't we just beef him now while we got the chance? Because that ain't how the law works. Is that right, Marshal? And alive, he can still talk. Doesn't sound like he's a man to be reasoned with. He ain't. A few days of my hospitality and he'll be telling me what I need to know. Walton's gang's been growing fast. Outlawing's easy money for easy work. Shola Spring, Gap Tooth Ridge, these boys get around. Let's go! Let's go! Ya le estoy cogiendo el tiro al caballo. Come on. Hold up, Marston. He must be at the old Pleasance house. Probably best we take it on foot from here. Bueno. Yeah. Que aquí hay duelos esos que se enfrentan dos personas para el que dispare más rápido. Looks like we got company, boys. Listo, eso es tutorial de cómo disparar. Damn. Take cover. We'll work our way up this hill. Over here, pussyfoot. Take cover behind that wagon to your right. Con ese me curo. Marston, take that bastard behind. Oh, liquor! Stop that! You ain't getting away this time. ¿Cómo saco la...? You're a coward, Lee Johnson. Listo. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? What is going on here? Cuidado. Uy. Uf. Rápido, muestre. Nos saca la carita. Ah, sí es mejor. Vamos, vamos de una. Sí, ya lo vi. Oh my god. A la letrina. Cuidado. Creo que hay uno aquí. Sí, allá hay uno. Uf, me pegó. Listo, o sea, le toca disparar. Pero este no es, ¿o sí? Sí, este es. Bien, lo capturamos, ¿sabes cuánto nos van a dar? Shot, Mr. Marston. Why don't you check in with me next time you're in town? I don't want to be no policeman, Marshal. Nor did I, my friend, I can promise you Ni yo that. quiero serlo. I'll see you soon, Mr. Marston. Está bueno, está bueno. ¿Será que le podemos robar también a los cadáveres? Ah, pero también tenemos honor.
Eso nos bajará honor. Nos dieron $20. Sí, podemos saquearlo. Vamos a ver si nos baja honor. Fama más 37. Los malhechores reaccionarán positivamente si tienes poco honor. La gente honrada reaccionará negativamente. Coyote. Escucho disparos. Pero bueno, no nos metamos en eso. Pero si me baja honor si le... uy, ese le... A ese lo dejé... qué golpe le di en esa cabeza. Bueno, y le robamos por ahí derecho. Tras una batalla puedes saquear los caras a tu alrededor para obtener dinero, munición o consumibles. O sea que eso no baja... el honor. ¿Dónde está mi caballo? Ah, bueno, miremos si en la casa también hay... hay cositas para robar. ¿Cómo es el dead eye aquí? Dinero 38. Tenemos 60, pero es... ¿Cómo es que miro las estadísticas? Píldoras para caballo, equipo, provisiones. Pero ¿cómo miro las estadísticas? No vi. Armas, atuendos, estadísticas. Honor vagabundo, fama don nadie. Pero esto no... No sé cómo se mira... ¿Cuánto dinero tengo? Bueno. No, caballo, ¿para dónde vas? Vamos para... Pero espera, tenemos acá otra misión. Uy, es que estamos bien en la mierda. Tren, supongo que eso es para robarlo, ¿qué? Comisario Johnson. Bueno, vamos a dejar ese hasta acá. El primer contacto con Red Dead Redemption. Y bueno, posiblemente traeremos otros capítulos, pero si voy a pasar el juego completo, sería en directo. Porque es un juego muy largo, pero muy chimba también. Nos vemos en el otro próximo juego y chao.